Por otra parte, tenemos sustancias o medicamentos que se van a unir al receptor, pero no lo activan. Entonces, algunas sustancias no activan receptores. ¿Qué hacen? Lo que hacen es bloquear el receptor. No dejan que el receptor funcione. Entonces, un agonista inverso no deja funcionar el receptor. Un antagonista no deja funcionar el receptor. El antagonista como tal se pega, se une al receptor, bloquea el receptor y no deja que el receptor se active. Entonces, agonista completo activa mucho. Agonista pero parcial activa pero activa poquito. Agonista inverso no activa nada. Inactiva. El efecto se pierde, la respuesta se pierde. Antagonista bloquea el receptor y lo mismo que el agonista inverso, la respuesta baja o se pierde. ¿Qué hace entonces el antagonista? Bloquea el receptor. Esto que observan en la figura es una curva dosis-respuesta. Curva dosis-respuesta. En la parte de abajo de la curva va la cantidad o concentración de medicamento. Y en la parte del eje X, en la parte de arriba de la curva, va la respuesta. Puede ir un porcentaje de respuesta, una forma de graficar, de representar la respuesta, cuánto. O también puede ir otro parámetro que es el porcentaje de ocupación de receptores. Mientras más receptores tenga ocupados el medicamento, mientras más receptores esté el medicamento pegado, hay más efecto, más respuesta. Cuando yo me desplazo hacia arriba en este eje, la curva sube. Si la curva sube, quiere decir que hay más respuesta. Si yo estoy en 0, quiere decir que no hay respuesta. Entonces, mientras más suba la curva, más respuesta. Mientras más bajita esté la curva, menos respuesta, menos efecto. Y si yo me muevo hacia este lado en la curva, quiere decir que hay más medicamento. Entonces, si me desplazo hacia la derecha, en cómo estamos viendo la curva, hay más medicamento. Y si me desplazo hacia arriba, en cómo estamos viendo la curva, hay más respuesta. Entonces, curva, dosis, respuesta. Dosis, ¿cuánto hay de medicamento? Respuesta, ¿qué efecto hay con esa dosis? Tenemos acá entonces los diferentes tipos de curva según el compuesto. Entonces la curva de color verde es de un agonista completo. Esa es la curva que sube más. La curva en azul es de un agonista parcial. El agonista parcial tiene un efecto más débil. Entonces la curva no sube tanto. Antagonista, bloquea los receptores, no da respuesta. No va curva, va la línea negra de base. La línea negra de base. Quiere decir que los receptores están todos bloqueados y no hay respuesta. Y la de abajo en rojo, que es negativa,
es el agonista inverso. El agonista inverso se grafica, se dibuja negativo porque se tumba toda la respuesta, quita todo el efecto e inactiva todos los receptores. El antagonista lo bloquea, el agonista inverso lo inactiva. Va a ser más difícil recuperar esa respuesta. En clínica, en el paciente, van a ver lo mismo con un antagonista y un agonista inverso. Entonces, en clínica, en el paciente, van a ver lo mismo, agonista inverso y antagonista. Tumbo efecto, tumbo respuesta. Acá simplemente cómo se grafica. En esta curva, en el lado izquierdo, tengo un agonista completo. En esta curva, en esta parte, lo que está en triangulitos, es un agonista parcial. Cuando yo combino, cuando yo junto un agonista parcial y un agonista completo, yo le quito efecto al completo, Eso hace que la respuesta baje. Entonces la respuesta de los dos combinados es esta línea que está con los círculos blancos. Entonces la respuesta se cae, la respuesta baja. Entonces combino un completo y un parcial, cambia la curva. La respuesta disminuye. Mientras más bajita esté la curva, menos respuesta. Acá hay más respuesta, acá hay menos respuesta. Y acá en la curva de abajo ocurre lo mismo. Entonces acá tengo un completo, acá abajo triángulos, tengo un parcial. Yo los combino, bajo la respuesta. Entonces la que está acá con las bolitas. Entonces yo combino un parcial y un completo, baja la respuesta y eso baja la curva, El medicamento se une al receptor, activa el receptor, hay una respuesta y de ahí el medicamento se separa del receptor. Entonces no se quedan unidos toda la vida. Se quedaron unidos toda la vida, adivine, toxicidad. Entonces se separan. Eso en farmacología se denomina disociación. Entonces la disociación es una separación del medicamento y el receptor. Entonces ya ocurrió el efecto, el medicamento se separa del receptor. ¿Qué va a pasar con ese medicamento? Al final se va a eliminar. ¿De qué depende entonces que actúe ese medicamento? Depende de la cantidad que haya, depende de qué tanto se puede unir al receptor y qué tanto puede activar el receptor. Entonces, de nuevo, acá en la línea roja tengo un agonista completo. El solito da mucho efecto, entonces mire que la curva está alta. Acá abajo, en la verde, tengo un agonista parcial. Mire que es más débil, que la respuesta es menor. Si los combino, entonces voy a tener la curva acá en la mitad. Va a bajar la respuesta. Entonces combino parcial y completo, baja la respuesta. Un receptor
normalmente está en un estado quieto. Eso se denomina conformación inactiva. Entonces el receptor no está haciendo como nada. Llega un agonista, cambia el receptor y el receptor pasa a estar activo. Entonces está inactivo, quieto. Llegó el agonista, activó y eso genera una respuesta. El asterisco quiere decir que se activó. R de receptor, asterisco, se activó. Si tengo un antagonista, me bloquea el receptor y el receptor vuelve a la forma inactiva. Y si tengo un agonista inverso, el receptor también queda en la forma inactiva. ¿Cuál es la diferencia del antagonista con el agonista inverso? Que va a ser más difícil reactivar el receptor con este. Que ese receptor no va a responder, en cambio con un antagonista puede responder. Entonces esa es como la diferencia en farmacodinámica. Otro ejemplo, histamina es un péptido vasoactivo. Recuerden que tiene que ver con las reacciones alérgicas. Actúa en unos receptores que se denominan receptores de histamina. H1, H2, H3 y H4. Los de las alergias son los H1. La histamina se une al H1, activa el H1, alergia. La histamina es un agonista completo, Acá pusieron un agonista parcial con la histamina y de nuevo, miren qué pasa, cambia la respuesta. Entonces siempre que junto, siempre que combino un agonista parcial y un agonista completo, baja el efecto, baja la respuesta. Tengo un agonista. A quiere decir agonista. Llega donde esté un receptor. R receptor. Según la afinidad, K es constante de afinidad. Constante, recuerden, ya lo vimos. Velocidad, tasa, límite, máximo. Entonces, según la constante de afinidad, se unen el agonista y el receptor. Entonces acá se unieron. Luego viene otro parámetro que se denomina eficacia. La eficacia es que el medicamento active el receptor. Entonces, eficacia, que el medicamento active el receptor. Ya se activó, se va a generar una respuesta. Luego viene la constante de disociación. Afinidad, ¿qué tanto se unen? Disociación, se separan. Entonces la constante de disociación determina cuánto el medicamento se va separando del receptor. Cuando yo tengo dos sustancias actuando en el mismo receptor, puedo tener un efecto que se denomina competitivo. Se unen al mismo receptor y se unen al mismo sitio del receptor. En un efecto competitivo va a ganar la sustancia que esté en más cantidad.
Es competitivo, los dos pelean por el mismo receptor. ¿Quién gana? El que esté más. Tengo un agonista y yo empiezo a agregar antagonista, va bajando la curva. ¿Cómo puedo yo recuperar el agonista? Poniendo más cantidad. Entonces acá bajaría la curva. Yo vuelvo y pongo agonista y vuelve y sube. Pero miren que esto se desplaza. ¿Por qué se desplaza? ¿Por qué se corre la línea roja, las curvas? Porque estoy poniendo más medicamento. Entonces, efecto competitivo depende de la cantidad. Cantidad, concentración. El que esté en más cantidad es el que gana. Tengo más antagonista que agonista, no hay efecto. Tengo más agonista que antagonista, el efecto se mantiene. Puede pasar que dos sustancias se unan al mismo receptor, pero el efecto sea no competitivo, no competitivo. Es decir, el no competitivo se unen al mismo receptor, pero no en el mismo sitio, no en el mismo sitio. Se unen en un sitio diferente. Si el efecto es no competitivo, no depende de la cantidad, no depende de la cantidad. Es decir, no depende de la concentración. Cuando tengo un agonista y un antagonista con un efecto no competitivo, siempre gana el antagonista, siempre gana el antagonista. Entonces acá tengo el agonista en verde solo. Mire que esto está alto. Pongo antagonista, curva para abajo. Agreguemos agonista, no importa. Siempre gana el antagonista. Ya cuando hay mucho antagonista, la respuesta cae del todo. Entonces, no competitivo, siempre gana el antagonista. Se unen en sitio diferente los dos. No importa la concentración, va a ganar el antagonista, va a ganar el antagonista. Entonces, competitivo depende de la concentración. No competitivo no depende de la concentración, de cuánto hay de uno y de otro. No importa en el no competitivo cuánto hay de agonista, perdió el año. Siempre gana el antagonista. El efecto alostérico tiene que ver con que hay un sitio principal y hay un sitio secundario en ese receptor. Y en el efecto alostérico, aunque sea el mismo receptor, hay sitios de unión diferentes. Y ahí tengo un efecto no competitivo y siempre gana el antagonista. Entonces, efecto alostérico, un agonista y un antagonista, mismo receptor. ¿Qué va a pasar? Siempre gana el antagonista. ¿Por qué? Efecto no competitivo, no competitivo. Agonista parcial es más débil. Cuando se pega de un agonista completo, cuando usan el mismo receptor, el parcial quita efecto. ¿Ese agonista parcial sirve en clínica? Sí. ¿Por qué? Porque aún ocupando poquitos receptores y activando poquitos receptores, puedo tener un efecto y tengo menos riesgo de toxicidad. Ocupo y activo más receptores,
más efecto terapéutico, pero también tengo más riesgo de toxicidad. Terminamos entonces esta primera parte de farmacodinamia. Si hay alguna duda, alguna inquietud, recuerden, me mandan un correo. Y si necesitan que les explique alguna parte de la clase, me mandan en el correo un usuario de Skype y cuadramos asesoría.